En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. Bienvenidos, muy buenas, una vez más a otro capítulo y episodio de nuestro podcast, programa radial, o llámelo como usted quiera, porque a algunos les cuesta la palabra podcast. Sí. Podcast. A mí me cuesta podcast. Nos encontramos hoy día lunes 15 de julio, un día después del aniversario 11 de matrimonio con mi señora Carolina. Un besito. No me digas. Oh, felicidades. Felicidades. Así es. Fuerza, Caro. Muy... que ha tenido la suficiente paciencia de soportarme. Llamamos, Caro, por si acaso. Sí. Así es. Pastor Carlos, ¿cómo está? Muy bien, David. Bueno, y aprovecho fuera de broma, de felicitarlos y a ti, a Carolita, a los niños, por estos 11 años de matrimonio. Gracias, pastor, gracias. Y hoy día tenemos a una invitada especialísima. ¿Cómo estás, Olga? Hermana Olga Núñez. Hola, David, gracias. Yo le voy a decir Olga porque... un invitado de lujo. Sí, Olga, ella es médico pediatra. ¿Cuántos años me dijiste a cargo de la parte de cuidados paliativos? 8 años. 8 en la parte pediátrica. En la parte pediátrica de los cuidados paliativos. Y desde hace ¿cuánto tiempo? Presidenta hace 2 años y miembro del comité hace 3. Del Comité Ético Asistencial del Hospital de La Serena. Uh-huh. Bienvenida, Olguita. Gracias por estar hoy día con nosotros. Hoy día es un tema... no sé si es que es tan difícil desde el punto de vista de la convicción que tenemos que tener como hijos de Dios, pero sí es un tema difícil porque en cierta medida son temas que se vienen así como que nos vienen a encerrar aquellos que creemos en la vida. Habíamos hablado antes del aborto, por ejemplo, y tantas cosas que se están dando, y en particular con el anuncio que hace el presidente Gabriel Boric en junio, cuando hace la cuenta pública del 2024, sí. Él hace un anuncio y menciona a Susana Moreira, quien sufre distrofia muscular, quien le solicitó a él poder terminar con su vida de una forma asistida. Y bueno, claramente uno desconoce lo que pudiese sentir, en este caso Susana, pero bueno, el presidente plantea de que él no tiene la capacidad de poder dar esa autorización, no obstante que iba a dar urgencia a un proyecto de ley que ya venía hace tiempo considerándose y que ya estaba ingresado, y que bueno, con todo esto toma el realce nuevamente y que busca que se apruebe la eutanasia, ¿sí? Entonces, y por eso es que tenemos a Olga con nosotros hoy, porque tal vez hay muchas cosas que pudiésemos ayudarnos a todos a poder entender. Y si pudiésemos partir con este concepto, porque la eutanasia está asociada a la muerte. Sí. Y la muerte podría verse de distintas formas, ¿no? Pero tratemos de dar un marco teórico y a qué nos referiríamos nosotros cuando hablamos de muerte. Ya, bueno, la muerte, voy a citar al doctor Beca, que es un bioeticista, es neonatólogo, es chileno y es uno de los más importantes personajes en Chile que habla acerca de la muerte en relación a la bioética. Y él en su libro de la muerte cita que la muerte es la cesación o término de la vida. Uh-huh. Sencillo. Y la muerte es el fin de la vida celular y lo físico inicia su descomposición. Eso en estricto rigor es muy fisiológicamente lo que es la muerte. Es la cesación o término de la vida.
Ahora, yo creo que igual en contexto de la muerte tenemos que también saber qué es la muerte cerebral, por ejemplo. La muerte cerebral, según la Asociación Médica Mundial, es la falta completa de estímulo externo de la persona. Tiene que cumplir 4 criterios. Falta de tono muscular, ¿qué significa eso? Que no puede respirar por sí solo. Que tenga un descenso o un electroencefalograma plano. ¿Qué es eso? El electroencefalograma es un examen que se hace para ver la electricidad del cerebro. Nosotros cuando estamos vivos, el cerebro manda vías eléctricas para comunicarse, y cuando ya no hay ningún tipo de impulsos eléctricos, significa ese electro sale con una raya plana, y eso se llama electroencefalograma plano. Y por último, que a la hora de desconectar del ventilador, el paciente no puede respirar por 3 minutos. Eso es más o menos, y después se vuelve a conectar si es necesario. Entonces, en contexto, yo creo que la muerte, en resumen, es una cesación de la vida, y que también tenemos una parada cardiorrespiratoria, que es lo que todos conocemos, o más o menos uno ha escuchado, tuvo una parada cardiorrespiratoria, y eso es que el corazón y el pulmón o la parte pulmonar dejan de funcionar. Pero también hay otro concepto que hay que tocar para las siguientes preguntas, que es la muerte cerebral, que es lo que acabo de decir. Entonces, en contexto o en definición, la muerte es la cesación o término de la vida. Y esta cesación, claro, se puede producir por distintas razones o causas, ¿cierto? Entendemos como, no sé, por un accidente, por ejemplo, que se pudiese haber provocado. Algo agudo, alguna enfermedad, o estas cosas que van pasando así como de un rato a otro, ¿no? Y típico que uno se escucha... Un aneurisma que jamás supo que tenía, claro, y explotó en el momento. Claro. O hasta incluso una apendicitis que nunca fue identificada y pasó a peritonitis, y ya después no hay cómo salvarlo. No obstante, igual, en este contexto en el cual hoy día estamos, el considerar la eutanasia como una muerte asistida se va a estar debatiendo. Entonces, probablemente para nosotros, el común de los mortales, sea difícil entender qué es lo que se refiere con eutanasia, porque es como me están ayudando a morir, es como me estoy suicidando con ayuda de otro. Hay distintas formas tal vez de definirlo, y no sé si es que desde tu área, Olga, hay alguna definición que sea fácil de comprender y que nos ayude a poder tener una perspectiva correcta al respecto. Sí. Yo creo que igual nombraste 2 cosas distintas, que es la muerte médicamente asistida, que es lo de un suicidio asistido, y eso es otra cosa. Y la eutanasia es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, eso igual es importante diferenciarlo. Porque la eutanasia, y voy a citar igual al doctor Beca, de un concepto de un instituto bioeticista en España, que ellos tienen muy desarrollado la parte de cuidados paliativos. Dice, eutanasia es toda conducta de un médico u otro profesional sanitario. Ahí ya tenemos un punto, que tiene que ser por un personal de salud, bajo su dirección, que cause de forma directa la muerte. Ahí tenemos el segundo punto. La intención es causar la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable que con los conocimientos médicos actuales le provoca un padecimiento insoportable y le causará la muerte en poco tiempo. Entonces, 3 puntos. Tiene que ser un médico profesional sanitario, la intención es causar la muerte, y tercero, tiene que ser una persona sufriente con una enfermedad incurable. Sigue el concepto, dice, esta conducta responde a una petición expresada de forma libre y reiterada. 4º punto, tiene que ser solicitada por el paciente y se lleva a cabo con la intención de liberarle de este padecimiento, procurándole un bien y respetando su voluntad. Entonces, 4 puntos en este concepto amplio que yo quise igual traer porque es un poco más sencillo y más bioéticamente correcto, que es que tiene que ser provocado o el que induce o hace la eutanasia es un médico u otro profesional sanitario, en primer lugar. Segundo lugar, la intención es la muerte. La intención es causar la muerte. Tercer lugar, tiene que ser un paciente con una enfermedad incurable. Y en cuarto lugar, tiene que ser una petición del paciente. ¿Ya? Eso y dice reiterada. Claro, y reiterada. En este caso dice reiterada. Hay otros conceptos que no hacen tanto énfasis en reiterado.
Yeah. Yo igual voy a hablar porque hay varios tipos de eutanasia que describen algunas literaturas, y la OMS describe hace muchos años ya varios tipos de eutanasia, que en realidad ahora en la actualidad se está debatiendo lo apropiado o no de estas clasificaciones. Y por eso estos institutos bioéticos están sacando estos conceptos un poco más amplios, pero a la vez más específicos. Yeah. ¿Por qué? Porque se considera eutanasia, es a la eutanasia activa directa. Como varios van a tal vez leer o ver que hay como eutanasia pasiva, hay eutanasia activa, hay adistanasia, ortotanasia, hay muchos términos, pero en general la que se considera eutanasia como tal es la eutanasia activa directa, que es aquella en que la muerte se produce directamente como consecuencia de una acción. Por ejemplo, la aplicación de un medicamento a dosis mortal o a dosis muy alta. Activa, directa, que es la que se considera eutanasia. Y es como la más habitual en los países que se Claro, realiza. que es la que se ha formalizado, Sí. que es la que se ha aceptado, especialmente en Países Bajos, en Europa, Sí, y aquí en América Latina solo en Colombia. Creo que España ya estaba... Sí, en España está también aprobada, y en América Latina está en Colombia. Colombia es el único país que ha aprobado todavía la eutanasia. Eso en concepto de eutanasia, David. No sé si... Sí, perfecto. Sí. Ahora, esta está la activa. No sé si te ibas a entrar en otro... No, en realidad, si me pongo a explicarlo todo, vamos a estar hablando 2 horas. Entonces, claro. es preferible quedarnos con este concepto que te dije de estos 4 puntos importantes para hablar de la eutanasia, más que ver y debatir bioéticamente si la eutanasia pasiva es o no, qué es la ortonasia o qué es la distanasia, que lo voy a hablar un poquito más adelante en otros términos que se están hablando más actuales. Ya, pero sería más complejo. Yo creo que quedémonos con este concepto de eutanasia activa, que es lo que se está hablando y es lo que se quiere hablar. El problema es que el proyecto de ley del 2015, que es la que tal vez están tratando de mover, habla de la eutanasia pasiva. Y en realidad no está correcto. De hecho, yo traje un rechazo de este bioeticista chileno de por qué ellos no están de acuerdo por los conceptos, porque están mal puestos. Claro. Y en realidad nos estamos poniendo más que todo, o en lo que queremos hablarlo, yo creo, es el hecho de esto, del acto médico o profesional que causa la muerte. Claro. ¿Ya? Que es la intención de causar la muerte. Pero ahí, Pastor, yo creo de que, como hemos hablado otras veces, en esto de que poco a poco se ha ido moviendo esta ventana de lo que es la verdad para algunos y lo que tratan de transmitir como verdad, y lo que se apuran en poder meter estas leyes incluso sin tener el conocimiento. Sin tener el conocimiento. Uno escucha las exposiciones que hacen ciertos diputados o estas invitaciones, porque yo leía y planteaban así como hay una transversalidad a nivel social del país que está de acuerdo en que la eutanasia. Pero claro, uno se pregunta cuántas de las personas que tal vez manifiestan estar de acuerdo comprenden verdaderamente lo que esto implica. Claro. Y los riesgos que existen de que esto se entienda que se entienda mal y que algunos estén aprobando cosas que tal vez están, bueno, personalmente opino que la eutanasia no está bien, pero hay gente que está nublada en su entendimiento y que se manifiesta a favor, y que por lo cual algunos tratan de agarrar votos para estar a la moda y aprobar leyes que en definitiva no tienen pie ni cabeza. Y aquí, definitivamente, y era lo que tal vez se quería hablar desde la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, desde la Sociedad de Enfermería de Cuidados Paliativos, era que no se podía aprobar una ley de eutanasia sin haber aprobado una ley de cuidados paliativos universal. Exactamente. Claro. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo tú vas a aprobar? Te vas a saltar como todo el camino y llegar al final. Exacto. Sin tú haber promovido con recursos, con plata, con todo. A eso iba, porque resulta que las unidades paliativas de los hospitales funcionan, podríamos decir, no dentro de un presupuesto nacional, sino que de un presupuesto local. O sea, no es una política del servicio de salud nacional, por decirlo de alguna manera. Sí, hasta ahora. Hasta ahora, claro. Entonces, eso es lo que produce, y tenemos que decirlo, o sea, hoy día
la capacidad de nuestros políticos desde el punto de vista intelectual y desgraciadamente en algunos aspectos incluso moral es bastante cuestionable y están básicamente pensando en aspectos de carácter de política propiamente tal, de votos o lo que sea, o popularidad incluso, y no realmente en las necesidades de los pacientes o de la gente en cuanto a los temas de salud. El ejemplo que tú ponías de esta niña, ¿no es cierto?, que todo nuestro respeto porque es algo de lo cual seguramente es terrible y horrible, pero es probablemente un porcentaje bajísimo de la población, gracias a Dios, digamos, de la población en general que requiere tratamiento de algún tipo. Y volvemos al punto, o sea, por elementos básicamente de popularidad o lo que sea, se coloca como prioridad, ¿no es cierto?, una instancia que es aisladísima en ese sentido. Las listas de espera, y para qué vamos a hablar de esa cosa, que son prioridades reales, no se satisfacen en años, pero estas cosas salen como un boom y la gente, el ciudadano común, ¿no es cierto?, tampoco está muy culturizado ni en este tema ni en otro, va a dejarse llevar por ese tipo de corriente. Entonces, yo insisto que nosotros como país y probablemente como continente estamos bajo el yugo de entidades superiores a nosotros a nivel de gobierno mundial o lo que sea, y que se nos obliga a los gobiernos locales a poder a tener estos tipos de políticas, ¿no es cierto?, como parte de este nuevo ordenamiento que se quiere hacer, porque en definitiva están, como decimos en buen chileno, tirado a las mechas, que no hay una ley de cuidados paliativos y ya quieren una ley para eutanasia. O sea, ya existe la ley. Ya existe la ley. Ya tenemos la ley. Ya. La ley de cuidados paliativos ya la tenemos desde el año pasado. Ya. Y ahí comenzamos a funcionar con los cuidados paliativos universales. Exacto. ¿Qué significa universales? Es que se están viendo pacientes oncológicos y no oncológicos. Ya. Porque antes teníamos, de hecho, la atención para cuidados paliativos oncológicos es GES, desde hace mucho tiempo. Ya, sí. Pero se estaban quedando por fuera este tipo de pacientes, como esta paciente que tal vez sugirió al presidente, que son enfermedades igual graves, crónicas, muy, muy sufrientes los pacientes, y estos pacientes recién se están incorporando desde el año pasado. Entonces igual, ese era el dilema, cómo se va a aprobar una ley de eutanasia cuando ni siquiera se había aprobado una ley de cuidados paliativos, y recién el año pasado se aprueba la ley, la orientación técnica ya sale, y la inyección de recursos recién están los equipos formándose. Ya. Entonces, ya por lo menos hemos avanzado en esa parte. Pero lo que tú decías es perfectamente... Esta ley fue desde el 2015. Imagínate. Y la ley de cuidados paliativos salió el año pasado. 2023. Entonces, como que no hay mucho sentido. Sí. Pero, bueno. Perdón, que estoy tratando de arreglar que se cayó el envío, así que ando ahí tratando de resolverlo. No obstante, sigue la grabación. Ya. Ya, ahí creo que puedo hacerlo volver. Y... listo. Conectando. Se cayó esto. Vale, pero sigamos nomás. Sigamos nomás porque esto lo mantenemos grabado. Bien, entonces, a ver. ¿Qué podríamos...? Sí, tengo la pauta. En estas definiciones que vamos planteando, hay algunas dudas de casos en los cuales pudiésemos entender o entender mal si es que nos estamos refiriendo o no al término de eutanasia, ¿sí? Y que, por ejemplo, yo ponía en la pauta esta pregunta, la número 3, en donde está la desconexión al soporte vital, ¿no? El típico ejemplo de ¿cómo se llama el vocalista de Soda Stereo?
Se me fue ahora el nombre, me van a matar algunos amigos. Gustavo Cerati. Con él, claro, por meses tal vez conectado a algo donde las máquinas te están haciendo sobrevivir. ¿Esto se puede considerar eutanasia así ortodoxamente hablando, como estábamos planteando estas definiciones de ahora? Ya, yo creo que depende. Hay muchos matices aquí y yo creo que lo primero que tenemos que definir es qué es un soporte vital. Primero. Exacto. El soporte vital son las medidas que ocupamos o procedimientos para mantener la vida. ¿Ya? Y que pueden ser técnicas de circulación asistida, que ahora tenemos hasta un corazón artificial. Tenemos sistemas de oxigenación extracorpórea, que lo ocupamos con los neonatos, el ECMO, la reanimación cardiopulmonar, que todos conocemos, y el famoso ventilador, la ventilación mecánica, ¿no? La diálisis, entre otras cosas. Entonces, pero normalmente creo que lo que más conoce el público es esto del ventilador, ¿no? Porque, ¿qué hace el ventilador? Que también hay que explicar. El ventilador lo ocupamos cuando hay una insuficiencia respiratoria en un paciente. ¿Qué significa eso? Que el paciente no puede oxigenar su sangre adecuadamente por falla pulmonar, por falla a nivel del movimiento del tórax, entre otras cosas. O en este caso, cuando el cerebro deja de mandar señales adecuadas y el pulmón no se mueve, toda la parte muscular no se mueve y no hay respiración. Entonces necesitamos que un aparato externo haga la presión positiva, la presión negativa. Aquí me puedes ayudar con toda la parte fisiopatológica. Y el paciente puede respirar, ¿ya? Entonces, depende. ¿Por qué digo que depende? Depende del paciente, depende de las condiciones en que esté y depende de también los conceptos que hablamos al principio de lo que es la muerte cerebral, etcétera. Yo voy a poner 2 ejemplos. El ejemplo del paciente que sufre un accidente con caída de altura y que genera una lesión medular, del típico tal vez que hemos visto en las películas, esta película Yo antes de ti, esta película Mar Adentro de hace 20 años, española. Lo que le pasó al Superman. Claro, lo que le pasó al Superman también, que quedó... Perdónenme. Se nos cae la ceja. Que quedan cuadriplégicos porque tienen lesiones medulares y eso significa que no pueden respirar y que solo pueden mover la cabeza para arriba y su cerebro queda intacto, pero no pueden mover nada, ni manos, ni piernas, nada, y por ende no pueden respirar solo. Entonces es un paciente consciente que no tiene una enfermedad limitante de la vida y que si uno llega a desconectar el ventilador, eso es eutanasia. Ya. Porque ahí tú estás haciendo una acción médica, en este caso yo como médico, de provocar la muerte. ¿Ya? Porque yo estoy apagándole su medio de respiración. Ya. Entonces, y no es una enfermedad limitante de la vida, por más de que es una enfermedad muy discapacitante, claro, pero no es una enfermedad limitante de la vida. ¿Ya? Entonces, que tiene complicaciones, que puede tener fragilidad médica, es otra cosa, pero en este caso sí sería una eutanasia. Ahora, vamos a hablar otro paciente, un accidente de tránsito, que lamentablemente son relativamente frecuentes, y que el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico. ¿Qué significa eso? Que se le abrió la cabeza y se le salió parte del cerebro, así muy gráficamente. Y que tiene entonces, provocado por el edema y todas estas cosas, tiene una muerte cerebral. Se evidencia de que este paciente está en UCI, está en cuidados intensivos, con un ventilador mecánico conectado. Se evidencia de que no hay reflejos, de que no hay acciones externas, de que no recibe estímulo, de que tú esperaste un tiempo y que ya te diste cuenta, porque el cerebro ciertamente llamamos que es plástico, es muy recuperable, pero hay momentos en que no es recuperable y que uno tiene un tiempo en que uno dice ya no más, ya no vamos para ningún lado, y que ya tenemos evidencia de una muerte cerebral. Ahí no es eutanasia el hecho de tal vez desconectarlo, porque ya el paciente está muerto. Tiene muerte cerebral. Y ahí hablamos de otro tema que son la donación de órganos, que son pacientes que pueden donar órganos porque tienen su corazón y sus pulmones funcionando a causa de una ayuda externa o una ayuda tecnológica, pero que si uno apaga el ventilador, cumples con todos los 4 criterios de muerte cerebral: que no puede respirar solo, que no tiene actividad electroencefalográfica, y etcétera. Entonces, esos 2 casos que son como parecidos, pero que son distintos. Sí, ¿ya? Sí. Uno no es eutanasia, clara, una no se considera eutanasia por el hecho que ya está con muerte cerebral, y el otro que es un paciente que tiene una enfermedad muy discapacitante, pero que no tiene muerte cerebral y que está consciente. Después, entre medio, tenemos otros pacientes que ahí
sí es más complejo el tema, y que ahí ya hablamos de adecuaciones de esfuerzo terapéutico, etcétera, que son otro tipo de temas un poco más complejos, pero estos dos ejemplos son como clásicos y son como lo más fácil de ver. Lo que yo puedo provocar la muerte y lo que yo puedo ya en un paciente que ya tiene muerte, ya lo que yo estoy haciendo es siguiendo el curso de la enfermedad. Uh-huh. O el pronóstico en este caso. Vale. Sí. Ahora, a ver, está difícil esto. ¿Por qué? Porque tengo que llevar dos cosas aquí a la vez. Estoy tratando de solventarlo todo. Pastor, vámonos a la parte bíblica. La pregunta difícil. Porque ya entendemos lo que nos explicaba Olguita. Nuestra hermana Olga. Sí. Tranquila, yo soy la doctora Olguita. La doctora Olguita. No te preocupes. Más raro. Porque, a ver, acá hay una serie de decisiones que se pueden tomar, ¿no? Sí. Tal vez donde como personas o familiares, ya sea que nos pase a nosotros o que le pase a alguien de nuestro entorno, al final es una decisión que hay que tomar. Sea que sea anterior, porque uno puede dejar en el caso de la eutanasia, puede dejar ahí algo consentido. Supuestamente en algunos países que está así, se puede dejar... Se llama voluntades anticipadas y se está gestionando en Chile actualmente. Claro, esas voluntades anticipadas pues no dejan de ser decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿el ser humano, el hombre, tiene la capacidad de decidir por sobre su vida y su muerte? Perdón, sí. Yo tengo que hablar algo cortito de las voluntades anticipadas. Porque nunca, si un paciente refiere en la voluntad anticipada que quiere que lo desconecten, aunque esté consciente, etcétera, no se puede realizar eutanasia. Eso es muy importante. Aunque el paciente lo solicite y que esté el documento firmado por todo el mundo, no se puede. ¿Ya? Entonces eso es muy importante porque o sea, sería ilegal. Exacto, es ilegal. El deseo del paciente no sobrepone sobre el derecho a la vida. Por lo menos por ahora, hasta que la ley no esté puesta. Eso. Si es que el hombre tiene la capacidad de decidir sobre su vida y sobre su muerte. O sea, en términos humanos propiamente tal, claro que sí, porque en el fondo ya tenemos claro, y acaba de Olguita decirnos de esta voluntad anticipada, que en el fondo, hablándolo como una decisión netamente humana. Ahora, desde el punto de vista espiritual y real, teniendo en cuenta que somos creyentes, somos hijos de Dios, y nuestra concepción y nuestra cosmovisión de la vida proviene de Dios, y Él es en esencia el dador de la vida, y en ese sentido la criatura no tiene potestad sobre el Creador. Y la primera vez que aparece la palabra muerte es justamente en el jardín del Edén. Y la palabra muerte es separación. En el caso de lo que describe muy bien Olguita, es finalmente la cesación de la vida, es la separación, por así decir, de nuestra existencia física. Pero la Biblia claramente nos indica que no somos solamente un cuerpo, un soma, sino que somos también un alma y espíritu. Por lo tanto, nosotros, básicamente los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero seguimos siendo y somos criaturas. Y es única y exclusivamente el Creador quien tiene la potestad de quitarla, ¿ya? De darla y de quitarla. Ahora, entendiendo que la situación de personas que llegan a un punto de preferir morir debe ser una situación tan extrema que obviamente no estamos aquí para juzgar eso. Ya nosotros no estamos puestos para juzgar a aquellos que incluso llegasen a tomar una decisión de estas características. Pero el punto es que no podemos nosotros como hijos de Dios que nos regimos y nuestra visión del mundo y de la vida, de la muerte, de todo, de hecho la muerte no es natural. La muerte es consecuencia del pecado. Nosotros no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir. La muerte viene porque desobedecimos a Dios. Entonces, básicamente nosotros tenemos que
¿cómo decirlo?, entender el dolor que puede significar una situación tan limitante como una cuadriplegia producto de una lesión medular, como decía Olguita, como una situación de dolor intenso, como un cáncer terminal etapa 4, con una metástasis generalizada, con dolores terribles. Entonces, no podemos livianamente nosotros decir algo, pero tenemos que decirlo. No estamos diciendo livianamente, porque aún en esas circunstancias, ¿no es cierto?, Dios sigue teniendo la potestad sobre esa vida. Claro. En la Biblia hay un ejemplo de un hombre de la antigüedad llamado Job, quien Dios permite a Satanás dañarlo físicamente en muchas formas. Y en un momento está tan complicado Job que su propia esposa le dice, maldice a Dios y muérete. O sea, en el fondo casi como suicídate. Y él responde, bueno, como los necios tú estás hablando. Entonces, eso, claro, él nunca maldijo ni deseó morir. Él dice, maldijo el día en que nació. O sea, y uno tiene que entender esa condición, pero en todo eso dice que Job no pecó contra Dios. Claro. Entonces, es un ejemplo vívido, ¿no es cierto?, de una situación extrema de dolor, de todo tipo, de sufrimiento en general. Y por lo tanto, esa es la posición bíblica, que es absolutamente sin lugar a una segunda lectura. Claro. A una segunda lectura. Ahora, obviamente, Dios ha permitido la existencia de la medicina. De hecho, el principio de la medicina es curar y no matar, ¿no es cierto? Está, no sé si todavía lo hacen, pero el juramento hipocrático, por lo menos que se hacía acá, Hipócrates, que era un filósofo, pero fue el padre de la medicina en general, que habla justamente de usar el arte para vivir, no para quitar una vida. Entonces, hoy día, si nos ceñimos netamente a lo que es la labor médica en general, la función es curar, claro. Curar, sanar físicamente, prolongar en el buen sentido de la palabra, pero también tener en cuenta estos aspectos que obviamente cuando se escribió la Biblia no existían. Claro. No existía un respirador, ¿no es cierto? Por lo tanto, hoy día hay decisiones que nosotros tenemos que ser cautos y tener principios. Por ejemplo, es muy importante los criterios que nombró Olguita en relación a la muerte cerebral y otros aspectos que son fundamentales para poder tomar una decisión que incluso puede beneficiar a un tercero a través de un órgano, ¿no es cierto? Porque eso también es una forma de ver esto, ¿entiendes? O sea, hay cosas que son definitivamente irreversibles. Claro. Y a no mediar un milagro que tampoco podríamos esperar lo que esperó el cantante Gustavo Cerati, por ejemplo, claro. Que se sabía que no iba a despertar, pero obviamente había toda una situación, aparte que había un soporte económico para hacerlo, porque todo esto también lleva de por medio un costo gigantesco. Y un costo emocional también. Emocional, claro, porque no se corta nunca. Sí. Claro. Ahora, no obstante, uno ve a lo largo de la palabra tanta gente sufriendo por distintas circunstancias. Y lo hemos experienciado, yo creo que también nosotros en nuestra propia vida, tal vez no nos ha tocado alguna situación tan extrema como las que mencionamos en este momento, pero Dios también tiene un propósito con el dolor. Sí. Y es a través, muchas veces, es que es a través del dolor que Él trabaja en nuestras vidas. Entonces, yo pienso que tal vez al tomar esta posición de evitar el dolor, estamos o pudiésemos estar evitando mucha parte de lo que Dios esté trabajando. Estoy hablando claramente en aquellos que somos creyentes. O sea, yo partiría de la base de que un creyente no jamás podría pensar en la eutanasia. Claro. O sea, o obrar una eutanasia. Probablemente lo piense, incluso hasta lo desee, pero otra cosa es que lo haga. Claro. Ahora, el tema es principalmente con
las personas, como en el caso de Olguita, que siendo una hija de Dios le toca interactuar con muchísimas personas que no son cristianas y no tienen esta cosmovisión, y por lo tanto, obviamente para esa persona piensan que el morir es lo mejor que les puede pasar porque descansan en paz, pero el tema es que no descansan en paz. No. Claro. Ese es el punto, o sea, es que nunca van a descansar. Entonces, hay propósito en el sufrimiento para nosotros como cristianos, sin duda alguna. ¿Lo deseamos? Por supuesto que no. ¿Lo permite Dios? Está en sus planes, en los distintos niveles. Pero obviamente el engaño aquí es como, incluso dice morir con dignidad. Que yo eso en el fondo no sabría cómo tomarlo, porque la muerte es la muerte. O sea, la persona muere rodeado de su familia, o muere solo en un hospital, o muere en un accidente automovilístico. Muere, si el resultado es ese, muere. No entiendo este concepto de dignificar ciertas formas de morir. Y lo que hablaba recién respecto a los cuidados paliativos, o sea, al final, claro, una muerte con dignidad debiese estar tal vez más en el apoyo que se le puede dar a la persona. Ese debiera ser la definición correcta. Exacto, a eso se refiere en teoría lo que es la muerte digna, a eso debería ser. Eso debería ser. No tanto como sin sufrimiento. Claro, se lo tomaron. Pero en realidad la muerte digna, los paliativistas lo consideramos como una muerte acompañada con control de síntomas, que significa, tú ponías el ejemplo del paciente con cáncer, con dolor. Sí. Y ahora con el avance de la ciencia hay muchos medicamentos que podemos ocupar, y hay muchas personas que ya ahora pueden fallecer a pesar de que tienen enfermedades muy avanzadas con muy poco dolor. Entonces, yo creo que uno de los problemas que tenemos es la falta de conocimiento de que tal vez existimos algunas, y que ahora es ley, estas unidades donde se pueden acompañar a estos enfermos gravemente enfermos, muy sufrientes, con mucho dolor, con muchos síntomas de difícil manejo, y de eso se trata la muerte digna. Sí. La muerte digna se trata de estar acompañado, la muerte digna se trata de estar lo más tranquilo posible en tu lugar seguro, con tu familia, habiéndote puesto a cuenta, siendo que no eres creyente, como usted dice, la mayoría de los pacientes no lo son, habiéndote más o menos ayudado a tu familia a que el duelo sea un poco más llevadero, no significa que más fácil, pero un poco más llevadero, habiéndolo hablado, habiendo puesto más o menos a cuenta las cosas. De eso se trata la muerte digna. Yo creo que no se trata de cortar el sufrimiento o cortarlo de una forma que no es aceptada por Dios, encuentro yo, seas cristiano o no cristiano. Yo tampoco estoy de acuerdo con la eutanasia activa. Y definitivamente se trata de estar acompañado. Yo encuentro muerte digna, acompañamiento. Esa es la mejor definición, y te lo agradezco porque en verdad esto clarifica las cosas, porque quizás uno mismo tiene las ideas que artificialmente se han instalado respecto a muerte digna, porque muerte digna es casi como dejarte morir nomás. Es tu derecho de morir. No, pero claro que sí. O sea, dentro de lo que es el ideario nuestro, esa sería una forma correcta de denominar una muerte digna. Claro. Con todo lo que se pudiera hacer para enfrentar ese momento, manejando la sintomatología, apoyado por los familiares, ponerse a cuenta. Ahora, una pregunta que iba a hacer yo, Olguita, porque me ha tocado en más de una oportunidad estar con hermanos. Para mí, y quizás esto sale un poco de la dinámica que teníamos, pero me ha tocado, por ejemplo, estar con hermanos, no en el último tiempo, que padecían cáncer, un cáncer hepático incurable, y que ya estaba en una etapa final, 4, y la persona y el hermano decidió no hacerse más terapias de ningún tipo, y esperar el momento y estar con su familia, no estar hospitalizado y eso. Y yo me recuerdo que en ese momento se me produjo como un conflicto, porque decía en mi mente, a veces venía la idea de, bueno, pero si Dios puede poner algunas herramientas para mejorar su vida y no las toma, se está suicidando.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Yeah. Pero por otro lado, entendía que no estaba en una etapa irreversible. Claro. ¿No es cierto? Ahí ese es el punto. Orábamos, esto ya le dijeron, no sé, mira, con suerte 1 año de vida. Pero si te sometes a esto, a lo mejor, ¿pero qué va a significar esto? Entonces dijo, no, yo prefiero comer hasta cuando pueda disfrutar de la comida, estar en mi casa, y ok. Y si el Señor se propone sanarme, más gloria para Él, porque no voy a estar con tratamiento. Pero sí estaba en esa etapa 4. Ahora, no estaba tan deteriorado, uno sí que estaba muy deteriorado, pero los dos de alguna manera, lo único que hacían era manejar un poco el dolor con estas bombas. No sé si las usan todavía ya. Sí. Ya. Bueno, hay más cosas. Claro, hay más cosas, pero en ese tiempo eran bombas de morfina. Mira, pastor, ahí yo creo que el punto importante es la irreversibilidad. Ya. Cuando es una enfermedad terminal, que llamamos como que va a conducir a la muerte. Es una enfermedad que ya no tiene chance curativo, y que solo tiene chance paliativo, que significa que hay cuidados, o sea, porque una persona que dice está en cuidados paliativos no significa que se va para la casa y se va a morir sola. El paciente con cuidados paliativos significa que vamos a hacer más cosas para el control de síntomas y vamos a acompañarlo durante el proceso de fallecimiento, durante el morir, que habla el doctor Vega, que es distinta a la muerte. El morir es el proceso, ¿no? De esta muerte biográfica, de esta muerte personal, esta muerte no solamente física, ¿no? Entonces, el tema ahí, pastor, es la irreversibilidad de la enfermedad. Sí. Y cuando estamos frente a una enfermedad irreversible y que llamamos una enfermedad limitante de la vida en caso pediátrico y una enfermedad terminal en caso de los adultos y también en los pediátricos, ahí llamamos esto de las voluntades anticipadas también, de que el paciente tiene la potestad de decidir seguir un tratamiento paliativo que va a atender tal vez algunos síntomas o que le va a prolongar un poco la vida, pero que eventualmente no lo va a curar. Entonces, ese es el tema. Porque no conozco el caso del paciente, pero por lo menos si fue un cáncer hepático estadio 4, las quimioterapias son muy heavy. Sí, no ya quimioterapia con metástasis. Sí, entonces por lo menos si ya estaba metastásico y con un cáncer hepático, son bien agresivos, tienen muchos síntomas, esto de la comida es muy importante. Entonces era prolongar un sufrimiento, tal vez poniéndose una terapia. O no, yo decido tomar el tratamiento porque quiero estar un poco más de tiempo, no importan las condiciones, pero necesito ponerme en cuenta con mi familia, por ejemplo, que también lo han hecho. Sí. Pero también está la parte de no quiero porque voy a seguir el curso de la enfermedad. Y ahí es importante ese concepto, pastor, de que tú no estás quitándole el chance sino que tú estás dejando el curso de la enfermedad siga, que eventualmente va a ser a la muerte. Y ninguno de nosotros es capaz de decir, muy pocas veces, 3 meses, 4 meses, 5 meses, un año, porque depende del paciente, la nutrición, etcétera. Pero ahí los 2 puntos importantes son la irreversibilidad de la enfermedad, una enfermedad terminal, limitante de la vida, y segundo, el hecho de poder saber y que no tiene terapia curativa, de que es terapia apelativa, y aquello llamo calidad de vida o calidad en este proceso de muerte. Por lo menos yo por lo menos como pediatra me ha tocado tomar algunas decisiones y es como lo traje como concepto de la adecuación de esfuerzo terapéutico, que es como lo que muchas personas piensan que puede ser un tipo de eutanasia. Y definitivamente es un acto médico que se parece a lo que tú me estás preguntando y que son decisiones que nosotros tomamos como equipo médico. Nunca es un solo médico, siempre es el equipo médico y todo el personal de salud inherente al paciente que se decide hasta aquí vamos a llegar porque ya no tenemos chance curativo o porque estamos prolongando un sufrimiento y que le vamos a generar mayor sufrimiento. Ahora las tecnologías siguen subiendo, siguen creciendo, han sido muchas más cosas y estamos prolongando mucho más la vida, pero también tenemos ese término de hasta dónde vamos a llegar y dónde vamos a llegar con un paciente que tal vez en el tiempo de Jesús se hubiese muerto al mes. Claro, exactamente. Por ejemplo. Sí. Entonces, es el tema. Yo creo que hay un tema gris ahí, pero que podemos decir no estamos, siempre el punto inicial es no podemos provocar la muerte. Sino que dejamos que la enfermedad siga su curso.
y que no estamos haciendo o haciendo medidas para acelerar la muerte, sino que estamos haciendo medidas para su confort y para que esté tranquilo y control de síntomas, que es lo que normalmente se hace en cuidados paliativos. Eso más o menos. Súper. Bueno, y súper interesante el planteamiento, porque eso también nos lleva a lo que planteaba yo antes, que este tema igual está basado en muchas decisiones, ¿no? Sí. Claro, desde el punto de vista médico y el equipo médico que toma esta decisión, y también la persona que también podría tomarla sin necesidad tal vez de algún médico. Ahora, Pastor, Proverbios siempre nos pone en esta situación del necio y el sabio. Y que gran parte de eso es una cuestión de discernimiento, de entendimiento de la palabra, de los principios bíblicos que nos ayudan a poder tomar estas decisiones. ¿Cómo, tal vez con la misma pregunta respondo, pero ¿cómo discernimos esta voluntad de Dios? Porque al final es la voluntad de Dios la que se va a sobreponer. Y que, claro, en esa situación donde este hermano era hermano, ¿no? Sí, los dos eran hermanos. Estos hermanos llegan a esa decisión y claro, me imagino el conflicto como pastor de acompañar esa situación. Porque, como dice, hay un criterio, Olga planteaba, como lo mencionabas, esto de que ya no hay... posibilidad curativa o irreversibilidad de la enfermedad. Eso. Claro. Gracias. Entonces, ¿cómo como cristianos tomamos, de dónde nos agarramos para poder tomar estas decisiones en el caso en que nos toque tomar una decisión de ese estilo? Bueno, yo creo que lo que ha explicado Olguita ha sido muy, muy clarificador. Y digamos, la situación, y aquí es cuando se conjuga claramente los principios espirituales o los principios de Dios, porque cuando, por ejemplo, vemos las sanidades que hizo Jesús, los milagros de sanidad, fueron situaciones súper complicadas, irreversibles, ceguera, todo. A lo mejor no estamos hablando de la muerte propiamente tal, aunque resucitó personas, pero incluso las que resucitó, las resucitó con propósito. Había un milagro que revertía absolutamente la situación o la condición del paralítico, del ciego, en fin. Si no existiera eso, o sea, Dios no hizo un milagro a media. Uh-huh. A eso me refiero. No lo dejó con lentes al cieguito. Pero eso nos da una pauta un poco para lo que decía Olguita de la irreversibilidad. Yo creo que cuando algo es irreversible, en el caso de una enfermedad con estas características, y que implica muchas cosas, porque a veces el tiempo que queda o las personas en esa condición aprenden a apreciar el tiempo de manera distinta, ¿no es cierto? Sí. A aprovecharlo al máximo, a ponerse a cuenta, a arreglar cosas, ¿no es cierto? Y a disfrutar con lo suyo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y puede significar a lo mejor un mes menos, uh-huh, o un par de semanas menos, pero lo otro significaba, por ejemplo, trasladarse a Santiago y perder contacto con su gente, uh-huh, y estar con una sola persona en ese tiempo allá en su hospitalización. Uh-huh. Entonces, claro, decide eso, y como te digo, él tomó la parte paliativa, que en ese entonces era la bomba de morfina, uh-huh, y claro, tenía sus crisis de dolor, todo, pero estuvo con lo suyo, uh-huh, y bueno, fue bueno en ese sentido. Ahora, no siempre es así, pero me deja muy tranquilo esto de la irreversibilidad, porque obviamente es distinto de algo que tiene posibilidad de revertirse. Claro. Tiene posibilidad de revertirse y la persona de alguna manera a lo mejor toma una decisión necia y se va en un tiempo que no le correspondía irse nomás. ¿Me entendés? Porque también hay una cosa de esas características. O sea, yo creo que hay que tener tanta sabiduría para saber hasta cuándo dar la pelea, cuándo soltar la cosa, y van a depender de muchos factores. Sí. Hay personas que han estado en esa situación
y hemos orado y lo hemos animado a que sigan luchando, porque están en otra etapa. Y digamos, hay indicadores de mejoría, quizás no de curación, pero sí de una mejoría que le permita una prolongación mayor de tiempo. O sea, esto no es tan sencillo, o no debiera ser tan blanco y negro. No, mira, si igual me voy a morir en 3, 4 años. Claro. Entonces, esas como cosas necias de decir, yo estoy en desacuerdo con eso. Estoy en desacuerdo en que alguien quizás quiera, aunque está en su derecho, tampoco puedo decir, pero también me ha tocado situaciones de otro tipo, hermanos con la misma condición de estos dos hermanos que finalmente igual fallecieron, por supuesto, y otros que insistieron en una condición muy similar. Bueno, ellos fallecen y hasta el día de hoy su viuda y su círculo cercano está endeudado con, en este caso, porque más encima fue una cosa sin una cobertura de salud importante. Entonces son cosas que se tiene que pensar, ¿me entiendes? Si tú dices, churra, ya, esto va a significar esto, yo me voy a ir, pero va a quedar mi señora, va a tener que vender la casa, porque las cuentas van a llegar. ¿Ya? Y no se trata de ser frío en el concepto, sino que también uno tiene que, y eso es un poco el ponerse a cuenta, digamos, prever un poco lo que va a pasar con los que queden. Claro. Ahora, este tema de los cuidados paliativos, por ley ya no... ¿Igual hay costos de por medio? No, en teoría no. O sea, solamente los GES son los cuidados paliativos oncológicos. Todavía los leyes de cuidados paliativos universales no, o sea, la gente no, en estricto rigor en el hospital no tiene que pagar, pero no tiene cobertura GES todavía. Claro, todavía no. Los no oncológicos. O sea, pero se están aportando por ahora, lo menos los pacientes más graves, etcétera. Lo estoy hablando hace 10 años atrás. Claro, en FONASA sí, perfecto, desde el hospital, y los que son ISAPRE igual, los que son GES. Claro. Pero los que no son GES todavía... Claro, porque el GES... Te da tiempo. O sea, FONASA y pueda morir tranquilo. No, igual hay equipos de cuidados paliativos privados que igual dan la prestación, por lo menos acá en la región, etcétera. Y el nivel de acceso al lugar donde estás tú, en general, por ejemplo, es relativamente asequible, o hay mucha espera. No, en general, o sea, por lo menos en mi área específica de pediatría no tenemos lista de espera, porque son pocos, menos mal. Sí. En adultos sí pudiera haber tal vez un poco más de espera, especialmente con los pacientes no oncológicos, pero con los oncológicos sí hay una lista, o sea, no hay lista de espera, sino que tienes un tiempo de 5 días desde que el oncólogo ya da el aviso del comité de que se pasa a cuidados paliativos. Entonces ahí aseguran los tiempos. Todavía esos tiempos no están dados con los no oncológicos, entonces ahí tenemos una brecha. Pero particularmente en pediatría, por lo menos acá en la región, nosotros no tenemos brecha con los oncológicos y no oncológicos porque son pocos. Entonces los atendemos al tiro. Sí. Yo solo quiero apuntar algo más acerca del último tópico, Pastor, es que igual, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Ese es el tema, ¿no? Y yo creo que ahí va mucho también de esto de la irreversibilidad de la enfermedad, ¿no? Y yo creo que también Dios tiene un trato personal con cada uno, especialmente los que somos creyentes, ¿no? Y yo creo que ahí el poder orar, el poder hablarlo, yo creo que es muy importante. El poder hablarlo con tu pastor, hablarlo con tu iglesia, hablarlo con tu familia. Yo siempre, cuando tal vez algunas personas que no están con nosotros en la unidad me conversan o me preguntan, y la mayoría tendemos a ocultar estas noticias, tendemos a cómo proteger al enfermo, y en realidad eso es una cosa que no es como tan recomendable, porque el enfermo necesita, y especialmente los que somos cristianos, yo creo que necesita hablarlo y necesita hablarlo con Dios. Y si no sabe, ¿cómo lo hacemos? Y eventualmente todos los pacientes saben. Eso es mentira de que nadie sabe que se está muriendo. Si eso es, eso es como... Entonces yo creo que igual la comunicación es muy importante, y el hecho de que el enfermo pueda
buscar respuestas en la palabra, buscar respuestas con su familia, buscar respuestas con su entorno, y ahí vale mucho la comunicación. Sí. Entonces, ese es como mi pequeño aporte de que yo he visto, lamentablemente, con mi experiencia, de que muchas familias hacen, eso se llama círculo de silencio, y es terrible. Sí. Es terrible para las familias, es terrible para los que quedan, es terrible para los que no pudieron participar del proceso de morir, hacen duelos patológicos, etcétera. Entonces igual la comunicación es muy importante. Sí. También me tocó el caso de 2 hermanos y que ya estaban, bueno, uno falleció en el hospital ahora, hace un par de años, y él sabía que se iba a morir. Y tuvimos bastante tiempo conversando, visitándolo, y lo mismo, o sea, esperando el momento. Pudo reconciliarse porque en su anterior, antes de ser cristiano, él se había separado de mala manera, todo. Bueno, se puso a cuenta, y verdad que fue un proceso que, claro, fue para él, pero también fue para mí, fue para ver cómo la mano de Dios va haciendo el milagro de encontrar a una esposa con la que no hablaba 20 años, que estaba en Vallenar. Y hablaron por teléfono y fue muy emocionante. Y también, digamos, con sus hijos, que a pesar de que él siempre intentó acercarse, y me consta eso, los hijos, digamos, optaron por mantener una comunicación muy parca con él. Y finalmente lo fueron a ver todo, y estuvieron incluso acá en el funeral. Así es que son esas cosas esas diferencias de vida, de instancias, como también ha tocado poder orar y asistir a personas no cristianas y que han tenido el momento de orar, hasta los hemos bautizado con agüita arriba en la cabeza, con un acto de fe. Y es lo que echo de menos de ir al hospital. Sí. Pero era porque todo tiene propósito, tiene propósito. Este es un tema difícil, pero a la vez, a pesar que estamos hablando de entre comillas, de muerte o de cuidados paliativos en la muerte, al morir, estamos hablando de vida también, ¿no es cierto? Y de vida eterna, que es finalmente lo que debiéramos nosotros buscar y ardientemente de que las personas pudieran tener, porque finalmente la vida eterna es el destino final que quisiéramos para todos aquellos que partan de este mundo. Claro. La esperanza. La esperanza, sí. Claro, y es difícil porque creemos en un Dios dador de la vida, un Dios soberano, que nos pone como uno de sus mandamientos: no matarás. Entonces, y claro, es también difícil porque la ciencia va avanzando. Sí. Lo que tal vez antes era irrevertible, hoy día no lo es. Y tal vez lo que hoy día algo no es irrevertible, después tal vez mañana sí se puede revertir. Entonces no se puede plantear un criterio. No obstante, el discernimiento y que Dios nos pueda dar en distintas situaciones. Y ya creo que cualquiera que escuche este episodio entiende y que ninguno de los que está aquí está de acuerdo con la eutanasia y las definiciones que se han dado hoy día. No obstante, hay que tener discernimiento en algunas situaciones y bueno, estar siempre con el temor del Señor, porque Él es el soberano y siempre nos está apuntando, más que a lo que podamos nosotros vivir aquí terrenalmente, nos apunta a lo que viene en la gloria venidera. Así es. Esa gloria futura. Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Así es. Que esa es nuestra esperanza y así en eso confiamos. Gracias, doctora Olga, por acompañarnos. Muchas hoy. Gracias, Olguita. Muchas gracias. Gracias por ha sido invitarme. muy. Así es. Y bueno, saludamos a nuestros hermanos que nos acompañaron hasta aquí al final. Tuvimos un problema con la transmisión en vivo, pero lo grabamos, así que va a quedar todo ahí listo para compartirlo con los hermanos. Así que, bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chau. En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo.
Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas.